En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los consumidores. Con la proliferación y la difusión de los derechos de los consumidores, bueno, nosotros tratamos de hacer desde este lugar también ese aporte. Cada vez los ciudadanos tienen mayores inquietudes en cuanto a saber cuáles son los vehículos o las vías a partir de las cuales pueden hacer efectivos sus reclamos. Varias veces hemos tratado estas cuestiones en el programa, hablándoles acerca de los recursos judiciales. En alguna ocasión hemos invitado a participar algunos magistrados. También ustedes saben que en todas las jurisdicciones del país existe la autoridad de aplicación, es decir, el área de defensa del consumidor, ante la cual ustedes pueden plantear su reclamo. Existen los entes reguladores, los entes de control de los servicios públicos. También hemos contado muchas veces con la visita de los funcionarios que están a cargo de estas áreas. Pero también existe un organismo que ustedes conocen, pero que queremos que conozcan en más profundidad, que es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un rol muy activo en la protección de los consumidores, como también en la defensa de tantos otros derechos fundamentales para todos los ciudadanos. Por eso hoy invitamos a Norberto Darcy para que nos ayude a entender mejor cómo funciona la Defensoría y cuáles son las herramientas que están a disposición de los ciudadanos a los fines de hacer valer sus derechos como consumidores. Aprovecho para invitarlos, lo hacemos semanalmente, a visitar nuestros sitios de internet, tanto nuestra página de Facebook, Consumo Respeto, como nuestro sitio oficial, consumorespeto.com.ar, bueno, o para que usted se ponga al tanto de algunos programas que pudo haberse perdido, o por qué no también para hacernos llegar inquietudes, propuestas, críticas, todo lo que nos ayuda a mejorar esta propuesta semanal. Así que enseguida estaremos con estos temas. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec, Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Beto, una vez más a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. No, por favor, o sea que es un placer estar en tu programa y cuantas veces lo necesiten estaremos acá. Y vamos a aprovechar esa generosidad de tu parte. Bueno, yo te voy a presentar igual formalmente. Estamos con Norberto Darcy, que es abogado, es subsecretario de Derechos Políticos y Ciudadanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero fundamentalmente un viejo amigo. Así que estamos muy contentos de tenerte acá. Y bueno, adelantábamos un poco en la introducción acerca del rol fundamental que tiene la Defensoría del Pueblo en la defensa de los derechos ciudadanos y entre tantos la de los derechos de los consumidores. Y a lo largo de estos últimos años han tenido un rol muy activo, inclusive a partir de la última gestión la Defensoría se está haciendo mucho más visible y eso es muy importante porque lo fundamental es primero saber que existe y después ahora vamos a tratar de entender bien para qué.
Así que bueno, lo primero que te tengo que preguntar es cuál es el rol o la misión de la Defensoría del Pueblo. Sí, cómo no. Bueno, la Defensoría del Pueblo es centralmente un órgano constitucional, es decir, creado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional por la Constitución Nacional. Y es un órgano particular porque es un órgano del Estado, pero a su vez independiente, es decir, que no depende de ninguno de los tres poderes, ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial, sino que es más bien un órgano extrapoderes o de control. Y la misión constitucional fundamental que se le atribuye a la Defensoría del Pueblo es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en las leyes principales. Es desde ese punto de vista que dentro de los derechos fundamentales están, entre otros tantos, los derechos de los consumidores y usuarios, motivo por el cual nosotros tenemos dentro de esa misión también desarrollar distintos tipos de tareas y acciones en defensa, protección y promoción de los derechos de los usuarios y consumidores. Bueno, ya nos vamos a meter un poquitito ahí, pero contanos también un poco cuál es un poco la función de tu área, porque yo no recuerdo bien, la verdad que por suerte ya vamos vamos apuntando los 200 programas, pero en alguna de las últimas visitas o acababas de asumir la subsecretaría o todavía no lo eras, y me interesa mucho que nos cuentes un poco cuál es el desafío de esta nueva, ya no tanto, pero de esta nueva función que tenés a cargo. Sí, yo estoy a cargo de la Subsecretaría de Derechos Políticos y Ciudadanos, a partir de lo cual existen distintas direcciones que están a cargo de la Subsecretaría que trabajan sobre distintos tipos de derechos. Por un lado, los derechos políticos, eminentemente políticos. Eso tiene que ver con que, por ejemplo, el año pasado hemos tenido una activa participación en todo lo que fue la implementación, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires de la boleta única electrónica, ¿no? Donde la Defensoría ejerció un rol de difusión de un sistema nuevo que hace básicamente a un derecho sustancial de la democracia, que es el voto. Y una experiencia creo que por todos reconocida como exitosa, ¿no? Finalmente fue una experiencia exitosa, y ahí hubo una fuerte presencia de la Defensoría del Pueblo haciendo difusión de este nuevo sistema, primero en lo que fueron las primarias, digamos, poniendo en conocimiento de la gente con una especie de ensayo o simulacro con las nuevas maquinitas para que la gente empezara a familiarizarse con este nuevo sistema. Y ya después, siendo como observadores electorales frente a la implementación finalmente de la boleta única electrónica, que fue realmente una experiencia en la Ciudad de Buenos Aires muy, muy relevante y exitosa. Pero a su vez tenemos otro tipo de problemáticas dentro de las direcciones que integran la subsecretaría, que son la Dirección de Derechos del Consumidor y de los administrados, es decir, no solo las problemáticas de los consumidores en particular, sino también, por ejemplo, de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires, aquellos problemas que aparecen con el ABL, las patentes, ingresos brutos, etcétera, etcétera, u otros temas dentro de la categoría de administrados, como pueden ser los subsidios el pedido de subsidios por inundaciones, que existe toda una reglamentación por ley en la Ciudad de Buenos Aires, o como pueden ser los pedidos de licencia de conducir, cuando son denegadas, etcétera. Es decir, todo lo que tengan que ver con este rol del vecino ciudadano frente a la administración, también integran parte de la subsecretaría. Y además, servicios públicos propios de la ciudad y los servicios públicos domiciliarios, sobre los que tenemos una extensa tarea en estos tiempos, y también la Dirección de Transporte, que, entre otras tantas cosas, trabaja sobre las problemáticas vinculadas a los usuarios del transporte y al transporte en la ciudad en general. Bueno, que nadie puede decir que te aburrís, eso seguro. Por supuesto que no, hay mucha tarea. Claro que sí. O sea, que pensaba en relación a una postilla nomás, ¿no? Al tema electoral, que la Defensoría, me da la impresión a mí que a partir de la falta de designación hace muchos años del Defensor del Pueblo de la Nación, ha tomado un protagonismo importante y es convocado permanentemente como una referencia en diferentes lugares del país para evaluar o para ponderar ciertas cuestiones. Yo tuve la oportunidad de compartir con el defensor Alejandro Amor las elecciones salteñas, que fueron previas a la instauración del voto electrónico, que además es el mismo sistema que se originó en Salta y después se tomó para la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, obviamente él fue como un veedor, y me pareció interesante ver cómo la Defensoría era tomada como una referencia a los fines de validar un sistema o para garantizar de alguna forma la transparencia y demás. Y después la Ciudad de Buenos Aires, bueno, obviamente con su propia Defensoría, lleva a cabo esta experiencia que
que todos los ciudadanos quedamos muy satisfechos porque no solo porque es un sistema muy transparente, muy eficaz, sino que además nos permite eliminar esta principal incertidumbre de las elecciones, que son los resultados, ¿no? Y al rato ya sabíamos cómo había salido la cosa y listo, ¿no? Sí, y te aporto algunos otros datos más. La Defensoría ya tenía con anterioridad un observatorio electoral que se dedicaba a estudiar todas las problemáticas vinculadas a los sistemas electorales y a proponer o a recomendar mejoras en los sistemas. Y en este sentido la experiencia que vos decís de Salta fue muy valiosa porque nosotros la tomamos muy en cuenta para, de alguna manera, monitorear y hacer las observaciones que nos parecían pertinentes para que el sistema en la Ciudad de Buenos Aires funcionara finalmente bien. Y en ese sentido lo que vos destacás de, lamentablemente, la ausencia del Defensor del Pueblo de la Nación de hace ya tantos años que no se designa, que nuestro Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, fue designado presidente a su vez de el ATPRA, que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, es decir, la que nuclea a todos los defensores. Desde esa perspectiva, esta idea de trabajar sobre la garantía del derecho electoral al voto, el Defensor del Pueblo, ya como presidente de ATPRA también, la impuso en ATPRA para hacer también las colaboraciones o observaciones electorales en distintos lugares del país, como así ocurrió, por ejemplo, en Tucumán en una oportunidad, y también a nivel nacional para garantizar la transparencia de la transmisión de las actas electorales a los correos, que era una de las preocupaciones que tenía la justicia electoral. Bueno, desde ese punto de vista fue un desarrollo importante y un trabajo bien arduo durante el año pasado. Sí, lo pude ver y no tengo duda de eso. Te llevo un poco al tema de los servicios públicos. Vos planteabas que dentro de las áreas o las tareas dentro de tu subsecretaría está el tema de los servicios públicos. Es un tema muy importante, muy sensible. Hoy una de las cuestiones centrales es la cuestión del aumento de las tarifas. Vos me decías fuera de cámara también la dificultad en cuanto a la implementación de la tarifa social. Ahí hay un tema, digamos, todos podemos coincidir en mayor o menor medida acerca de que las medidas que se han tomado era imposible de evitarse. Algunos dirán más gradual, menos gradual, pero en definitiva no había forma de sostener el costo del transporte. Lo que es también indubitable es que es muy impactante el tema de pagar 3, pague 6, sobre todo porque los bolsillos no se han acomodado a esa realidad. Y porque hay gente que no es que no paga porque no quiere, sino porque no puede. Exactamente. Y ahí este tema de la tarifa social pareciera que tiene que venir en simultáneo, ¿no? Contanos tal vez un poco qué está pasando con servicios públicos. Sí, es tal cual como vos lo decías. Bueno, hay distintas opiniones acerca de la implementación de lo que se llama la quita de subsidios y el cambio del cuadro tarifario. Más allá de esas opiniones, del mayor gradualismo o del menor gradualismo, lo cierto es que es un impacto importante en los bolsillos de la gente en general. Y por eso nosotros en este momento estamos haciendo mucho hincapié en el tema de la tarifa social. Esto es, para darle una adecuada protección a aquellos que realmente no pueden afrontar el pago de la tarifa plena. En ese sentido, nosotros hemos hecho ya algunas observaciones, tanto al Ministerio de Energía de la Nación como a Desarrollo Social, acerca de algunas debilidades que tiene la tarifa social que se ha implementado. En primer lugar, nos parece que los criterios para el otorgamiento de la tarifa social son más bien restrictivos, ¿no? Y en algunos casos no permite el acceso a quien realmente no puede hacerlo. Pero a su vez estamos detectando en estos momentos que hay ciertas dificultades para que aquellos que consideran que necesitan la tarifa social puedan hacer las gestiones pertinentes. Por ejemplo, hay problemas para acceder a la página web y dejar su inquietud. Hay problemas que no están resueltos. Nosotros hemos pedido que por ahí revisaran un poco los criterios para hacerlo más amplio. Digamos, el criterio que sostiene la Defensoría del Pueblo es básicamente que todo aquel que no pueda pagar y que de alguna manera pueda acreditarlo sea merecedor de la tarifa social, más allá de, por supuesto, poner algunos requisitos atendibles o razonables. Y en ese sentido nos encontramos con dificultad de gente que debería haber estado directamente calificada para la tarifa social, que no está, y que al querer hacer el reclamo no ha podido hacerlo, o que se ha encontrado con dificultades técnicas para hacerlo, y que no ha tenido una respuesta adecuada. Y el problema que empieza a aparecer es que frente a ese reclamo de necesidad de tarifa social ya les están empezando a llegar las nuevas tarifas con aumento, y en algunos casos no tienen posibilidad de pago, con lo cual estamos haciendo las gestiones frente al ENRE
y frente a las empresas para que al menos haya o bien una refacturación o bien una suspensión ante un eventual corte, claro, para que sea debidamente atendido ese reclamo. Por ejemplo, yo digo, obviamente no sé si es representativo, porque tal vez como vos contás esta situación de mucha gente que calificando le cuesta el trámite. Yo el otro día conversaba con una chica que se dedica al servicio doméstico y me dijo que si bien tuvo que hacer un trámite le resultó muy sencillo en cuanto a la tarifa social del transporte. Con lo cual me puso contento. Porque le digo, che, ¿te complicó mucho? No, dice, fue un trámite muy sencillo. Con lo cual debe haber de todo un poco. Sí, claro, lo que pasa es que es un cambio claro, muy abrupto. Y me parece que hay cosas que todavía no están funcionando todo lo eficientemente que debiera ser. Se supone que vos podés justificar el aumento de tarifas, pero casi uno diría, no podés largarlo sin tener garantizado que el sistema de tarifa social está óptimo. Porque la gente no puede esperar un día con eso. Exactamente. En el caso de la tarifa social de transporte, te hago una pequeña acotación. Hemos detectado algunas dificultades para poder acceder a la tarifa. Uno de los requisitos que se plantea es recibir algún plan asistencial o social. Claro. Pero hay gente que, por ejemplo, recibe un plan asistencial que es propio de la ciudad, por ejemplo, Ciudadanía Porteña, que es uno de los más reconocidos, pero que al querer hacer, y no recibe otro plan social, por ejemplo, nacional, al querer hacer la tarifa social, no aparece calificada porque en principio están contemplados los planes nacionales. Lo cual ya le hemos hecho la advertencia para señalar que la tarifa social debe estar apuntada a la persona, independientemente de que el plan social lo reciba de la jurisdicción nacional o la local. Absolutamente. Sí, en definitiva es una... Pero, digo, de todas maneras, esto de alguna manera ilustra también la Defensoría como herramienta de gestión de reclamos. Claro, en definitiva. Lo que estoy pensando es, tal vez, yo no sé en qué medida, pero como hoy hay tanta información en las diferentes bases de datos y en algún punto si hay un grupo o un serie de grupos sociales que califican, si no debieran automáticamente acceder a la tarifa social. Es decir, si una empleada doméstica que tiene el aporte en ANSES como tal, y con eso alcanza para tener tarifa social, entonces automáticamente digamos que califique, o por ejemplo lo mismo que tiene un plan social, porque en definitiva vas con la SUBE y si vos tenés la tarifa social, a vos el sistema te va a debitar el monto de la tarifa social, y si no tenés la tarifa social se te va a debitar el monto, llamémoslo el full. Entonces, tal cual. Con lo cual en alguna medida... De todos modos te digo, en lo que es tarifa social de electricidad y gas, el sistema en principio ha sido automático, es decir, por el cruce de datos se ha hecho la base de datos de quienes son ya beneficiarios de la tarifa social. El problema es que han quedado algunas personas fuera de ese sistema por distintas deficiencias en el cruce de información o en la posibilidad de no haber sido atendido su reclamo. Sobre ese segmento estamos trabajando y estamos empezando a detectar algunos de estos problemas y advirtiéndolo con cierta anticipación para que cuando lleguen las tarifas plenas, más o menos la situación sea lo más ordenada posible. Bárbaro. Te saco de tema. En función de que en la Defensoría tienen pocas cosas para hacer, también se les ocurre impulsar iniciativas legislativas. Sí, claro. Entonces, vos me contabas, y algo fuimos viendo también, que hay alguna idea vinculada sobre el servicio técnico para los electrodomésticos. En fin, esto lo pongo como una referencia, porque cuando yo digo esto la gente va a decir, uy, qué bueno, porque siempre tengo problemas, porque ahí sí que no hay algunos que les funciona bien, en general hay una cantidad de vulneraciones a los derechos espantosas. Yo el otro día mismo tuve que arreglar la heladera y lo primero te dice, mire que por la visita le cobramos tanto, y bueno, pero el presupuesto no se puede cobrar. Bueno, nadie entiende que hay una ley vigente, así que contanos un poco por dónde viene... Te cuento dos cuestiones. En primer lugar, entre las herramientas que tiene la Defensoría del Pueblo está lo que se llama la iniciativa legislativa. Esto es la posibilidad que la Constitución y la ley le otorgan a la Defensoría de presentar proyectos de ley ante la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya sea para reformar leyes actuales o para proponer leyes nuevas. Y esa iniciativa legislativa no solo incluye la presentación del proyecto, sino también la posibilidad de que nuestros profesionales, nuestros técnicos, el defensor, los adjuntos, también participen en la discusión de las comisiones parlamentarias, es decir, donde se trabajan los proyectos de ley antes, donde se cocinan los proyectos de ley antes de que lleguen al pleno de la legislatura. De modo que es una tarea bien interesante. En ese sentido, nosotros hemos presentado un montón de proyectos de ley de distinta índole, pero te señalaba uno vinculado a temas de consumidores, que es un tema del servicio técnico, sobre los que hay distintos reclamos. Vos señalabas un caso particular, pero hay un montón.
A nosotros nos pareció interesante que en el marco o en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se reglamenten algunos aspectos de los servicios técnicos, sobre todo en la cuestión de electrodomésticos. Y en eso estamos proponiendo, ya hemos presentado el proyecto de ley, esperamos que se pueda trabajar a lo largo de este año en la legislatura, que tiene que ver con lo siguiente. En primer lugar, darle una categoría a los electrodomésticos de primera necesidad, segunda necesidad y tercera necesidad. Esto es lo que se llama la línea blanca, son de primera necesidad, claro. Es decir, heladera, lavarropa, freezer, etcétera, etcétera, es decir, porque tiene que ver con los alimentos, con la vestimenta, con derechos elementales. Después, un segundo tramo de segunda necesidad que tiene que ver con, por ejemplo, aparatos celulares, notebook, computadoras, etc. Y un tercer nivel o de categoría de tercera necesidad de otros, consolas de juego, aparatos de reproducción de audio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a partir de estas categorías lo que estamos planteando es que el plazo máximo de reparación de un electrodoméstico, en los casos de primera necesidad, no puede exceder a los 30 días. Y que en los casos donde esos aparatos estén en garantía, ya sea la garantía legal que da la Ley de Defensa del Consumidor, o la convencional, o la llamada garantía extendida, cualquiera de esas situaciones, el responsable de la garantía tenga que darle un sustituto de ese artículo o de ese electrodoméstico para que durante el plazo que dure la reparación pueda tener cubierta su necesidad, por ejemplo, de refrigeración, ¿no? Centralmente apunta a regular eso y además ciertos plazos y ciertas cuestiones que, por ejemplo, de plazo de entrega, de que se cumpla lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor, de que si están en garantía, si el artefacto tiene que ser llevado a un taller, el costo del flete, del traslado, corre por cuenta del responsable de la garantía. Bueno, esperemos que avancen estas ideas. Contanos un poco, en los últimos minutos que nos quedan, bueno, yo soy ciudadano, la Defensoría tiene su página web, ahora nos contás un poco también dónde está físicamente y, bueno, hago una presentación por algunas de estas cuestiones que vos enunciaste. ¿Cómo opera esa denuncia? ¿Cuál es el circuito? ¿Y cuáles son las herramientas que existen para tratar de viabilizar el reclamo en el caso de que sea legítimo, ¿no? Exactamente. Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene su sede central en la calle Venezuela 842. ¿no? Ahí personalmente puede acudir cualquier ciudadano, ya sea para un asesoramiento, para una consulta, para la presentación de alguna queja. Y ahí es atendida por los profesionales de cada uno de los temas. Pero desde hace algún tiempo se ha desarrollado dentro de la página web lo que se llama el portal vecino. Uno entra en la página web de la Defensoría, www.defensoría.org.ar. Que lo estamos poniendo en pantalla. Perfecto, impecable. Y ahí va a haber una pestaña que dice portal vecino, donde uno puede acceder y tiene un menú de opciones para hacer o bien una consulta o bien una queja, y eso es trasladado inmediatamente a cada una de las áreas que tramitan los temas, para que tenga una respuesta inmediata por ejemplo, correo electrónico o un llamado telefónico para que pueda dejar asentada su queja. Y otra posibilidad son las redes sociales. Las redes sociales, la Defensoría tiene su propio Facebook, ahí en la página se lo puede ver, y Twitter, donde también nos llegan distintas denuncias. La otra vez nos llegó una denuncia por Twitter, sobre la que hemos trabajado muy rápidamente, de un supermercado que estaba ofreciendo en góndolas carnes, pero sin la fecha de vencimiento. Con lo cual hemos mandado un cuerpo de verificadores propio que tiene la Defensoría al otro día, esto fue un viernes a la noche, el sábado a la mañana nuestros verificadores estaban en ese local, sacaron fotos, hicieron un acta y la estamos presentando en estos días en Defensa del Consumidor para que se verifique y que se apliquen las sanciones correspondientes y en su caso, si correspondiera, el decomiso de mercaderías, que son facultades que la autoridad de aplicación tiene para, por ejemplo, estos casos. Bueno, bárbaro. Beto, decime en dos palabritas, sé que son muchos, pero si pudieras elegir un desafío que te gustaría ver materializado en el 2016 o por lo menos viabilizado. Sí, bueno, la verdad que este año estamos muy entusiasmados con este tema, puede ser este propio proyecto de ley y o cualquier otra cosa, y como para que después podamos hacernos un seguimiento y decir, bueno, cuando el próximo programa decir cómo vamos con eso. Y algo que, digamos, que me imagino que siempre tiene que ver con temas que nos interesan a todos, por eso te lo pregunto. Sí, no, fantástico. Mira, este proyecto de ley que te comentaba es uno de los temas que nos interesan mucho. También nosotros hicimos una campaña de difusión acerca de la presentación de otro proyecto de ley que tiene que ver con la ampliación del horario en el subte. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí, vamos a poner en cámara también, acá tenemos en la mesa
la Guía Básica de Derechos de los Consumidores. Mirá, nos estábamos olvidando, sí. Que es, no sé si se puede tomar de ahí. Ah, bueno, perfecto. Porque que la gente sepa que puede obtenerla en la Defensoría, ¿no? Tenemos sí, ejemplares todavía. Absolutamente. Perfecto. En lo que fue el Día Mundial del Consumidor, el 15 de marzo y la Semana del Consumidor. Que ahí tuvimos todos. Que además hicimos una jornada, pero por linda. Supuesto tuvimos el placer de tenerte entre los disertantes. Hicimos una campaña de difusión de derechos básicos con una guía muy básica, pero que tiene consejos útiles, que la gente la puede obtener tanto en la Defensoría como también en la página web o mandarnos un mail que nosotros se le hacemos llegar. Contiene información útil sobre muchos derechos del consumidor, de la ciudad y los que tienen que ver con la ley. Y lo último que te digo, eso. También nos interesaría mucho que se tratara en la legislatura el proyecto de ampliación del horario en el subte. Buenísimo. Se está proponiendo que de lunes a jueves el subte llegue hasta la 1:30 de la madrugada y los fines de semana, sobre todo sábado y domingo, que alcance hasta las 3 de la mañana. Hay mucha gente que trabaja a la noche, mucha gente que estudia a la noche y que el servicio de subte es realmente un servicio central en el transporte de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual hicimos durante todo el año pasado, a través de nuestra Dirección de Transporte, una campaña de adhesión de firmas para que la gente, y la verdad que ha sido muy bien recibida, y hemos presentado ya el proyecto de ley con las firmas y esperamos que a lo largo de este año sea tratado y finalmente sea aprobado, porque claramente nos parece un beneficio para los usuarios del transporte de la ciudad. Absolutamente, ahí tenés nuestro apoyo para la iniciativa. Bueno, muy bien. Así que Beto, bueno, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y bueno, por suerte quedan un montón de temas para seguir explorando en próximos programas que te convoquemos y sigamos charlando. Pero cómo no, para mí es un gusto venir y te felicito por el programa. ¿Y ya por cuántos programas van? Van como, es el quinto año. Vamos, creo, como 160, 170. Por muchos más programas. Muchas gracias, Javier.